Bien, enseñanzas espirituales de la lucha moral espiritual, en ciernes, milenaria. Cuando el maestro empezó a hablar, el patio del templo estaba tranquilo y en orden. Los cambistas y los mercaderes no se habían atrevido a entrar de nuevo en el templo desde que Jesús y la multitud, excitada, los había echado el día anterior. Antes de empezar su discurso, Jesús miró con ternura a este auditorio que pronto iba a escuchar su alocución pública de despedida, su mensaje de misericordia para la humanidad, unido a su última denuncia de los falsos educadores y de los fanáticos dirigentes de los judíos. El discurso. He estado con vosotros durante mucho tiempo, recorriendo el país de un lado a otro y proclamando el amor del Padre por los hijos de los hombres. Muchos han visto la luz y han entrado por la fe en el reino de los cielos. En conexión con esta enseñanza y esta predicación, el Padre ha realizado muchas obras maravillosas, llegando incluso a resucitar a los muertos. Muchos enfermos y afligidos han recuperado la salud porque creían. Pero todas estas proclamaciones de la verdad y esta curación de enfermedades no han abierto los ojos a aquellos que se niegan a ver la luz, a aquellos que están decididos a rechazar este evangelio del reino. De todas las maneras compatibles con la realización de la voluntad de mi Padre, mis apóstoles y yo hemos hecho todo lo posible por vivir en paz con nuestros hermanos, por cumplir con las exigencias razonables de las leyes de Moisés y de las tradiciones de Israel. Hemos buscado la paz constantemente, pero los dirigentes de Israel no la quieren. Al rechazar la verdad de Dios y la luz del cielo, se alinean al lado del error y de las tinieblas. No puede haber paz entre la luz y las tinieblas, entre la vida y la muerte, entre la verdad y el error. Muchos de vosotros os habéis atrevido a creer en mis palabras, en mis enseñanzas, y habéis entrado en la alegría y la libertad de la conciencia de la filiación con Dios, y daréis testimonio de que he ofrecido esta misma filiación con Dios a toda la nación judía, incluso a esos mismos hombres que ahora tratan de destruirme. Incluso ahora mi Padre recibiría a esos educadores ciegos y a esos dirigentes hipócritas, solo con que se volvieran hacia Él y aceptaran su misericordia. Incluso ahora no es demasiado tarde para que esta gente reciba la palabra del cielo y acoja con agrado al Hijo del Hombre. Mi Padre ha tratado a este pueblo con misericordia durante mucho tiempo, generación tras generación. Hemos enviado a nuestros profetas para enseñarles y advertirles, y generación tras generación ha matado a estos instructores enviados por el cielo. Y ahora, vuestros altos sacerdotes obstinados y vuestros dirigentes testarudos continúan haciendo exactamente lo mismo. Del mismo modo que Herodes ha provocado la muerte de Juan, vosotros también os preparáis ahora para destruir al Hijo del Hombre. Mientras exista una posibilidad de que los judíos se vuelvan hacia mí, Padre, y buscan la salvación, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob mantendrá extendidas sus manos misericordiosas hacia vosotros.
Pero una vez que hayáis llenado vuestra copa de impenitencia, y una vez que hayáis rechazado finalmente la misericordia de mi Padre, esta nación será abandonada a sí misma y llegará rápidamente a un final ignominioso. Este pueblo estaba destinado a convertirse en la luz del mundo, a mostrar la gloria espiritual de una raza que conocía a Dios. Pero os habéis desviado tanto de la realización de vuestros privilegios divinos que vuestros dirigentes están a punto de cometer la locura suprema de todos los tiempos, en el sentido de que están a punto de rechazar finalmente el don de Dios a todos los hombres y para todos los tiempos, la revelación del amor del Padre que está en los cielos por todas sus criaturas de la tierra. Una vez que hayáis rechazado esta revelación de Dios al hombre, el reino de los cielos será entregado a otros pueblos, a aquellos que lo reciban con alegría y felicidad. En nombre del Padre que me ha enviado, os advierto solemnemente que estáis a punto de perder vuestra posición en el mundo como portaestandartes de la verdad eterna y custodios de la ley divina. En este momento os ofrezco vuestra última oportunidad de adelantaros y arrepentiros, para anunciar vuestra intención de buscar a Dios con todo vuestro corazón y entrar como niños pequeños y con una fe sincera en la seguridad y la salvación del reino de los cielos. Mi Padre ha trabajado durante mucho tiempo por vuestra salvación, y yo he descendido para vivir entre vosotros y mostraros personalmente el camino. Muchos judíos y samaritanos, e incluso los gentiles, han creído en el Evangelio del Reino, pero los que deberían ser los primeros en adelantarse para aceptar la luz del cielo se han negado resueltamente a creer en la revelación de la verdad de Dios. Dios revelado en el hombre y el hombre elevado a Dios. Esta tarde mis apóstoles están aquí delante de vosotros en silencio, pero pronto escucharéis sus voces anunciando la llamada a la salvación y la incitación a unirse al reino celestial como hijos del Dios vivo. Y ahora tomo por testigos a mis discípulos y a los creyentes en el Evangelio del Reino, así como a los mensajeros invisibles que están a su lado, de que he ofrecido una vez más a Israel y a sus dirigentes la liberación y la salvación. Pero todos observáis que la misericordia del Padre es despreciada y que los mensajeros de la verdad son rechazados. Sin embargo, os advierto que esos escribas y fariseos aún están sentados en el puesto de Moisés. Por lo tanto, hasta que los altísimos que gobiernan en los reinos de los hombres no hayan demolido finalmente esta nación y destruido el lugar donde se encuentran sus dirigentes, os pido que cooperéis con esos ancianos de Israel. No es necesario que os unáis a ellos en sus planes para destruir al Hijo del Hombre. Pero en todo lo relacionado con la paz de Israel debéis someteros a ellos. En todas esas cuestiones haced todo lo que os ordenen y guardad lo esencial de la ley. Pero no imitéis sus malas acciones. Recordad que este es el pecado de esos gobernantes. Dicen lo que es bueno, pero no lo hacen. Sabéis bien que esos dirigentes echan sobre vuestros hombros unas cargas pesadas, unas cargas penosas de llevar, y que no levantarán ni un solo dedo para ayudaros a llevar esas pesadas cargas. Os han oprimido con ceremonias y esclavizado con tradiciones. Además, a esos dirigentes egocéntricos les deleita hacer sus buenas obras de manera
que puedan ser vistos por los hombres. Agrandan sus filacterias y ensanchan los bordes de sus vestidos oficiales. Anhelan los sitios principales en el banquete, en los banquetes, y exigen los asientos de honor en las sinagogas. Codician los saludos elogiosos en las plazas públicas y desean que todos los hombres los llamen rabinos. Y mientras buscan ser honrados así por los hombres, se apoderan en secreto de las casas de las viudas y sacan provecho de los servicios del templo sagrado. Esos hipócritas simulan hacer largas oraciones en público y dan limosnas para atraer la atención de sus semejantes. Aunque debéis honrar a vuestros dirigentes y respetar a vuestros educadores, no debéis llamar padre a ningún hombre en el sentido espiritual, porque uno es vuestro Padre y ese es Dios. No tratéis tampoco de dominar a vuestros hermanos en el reino. Recordad que os he enseñado que aquel que quiera ser el más grande entre vosotros debe convertirse en el servidor de todos. Si os atrevéis a exaltaros delante de Dios, sin duda seréis humillados. Pero aquel que se humilla sinceramente será exaltado con toda seguridad. En vuestra vida diaria, no busquéis vuestra propia glorificación, sino la gloria de Dios. Someted inteligentemente vuestra propia voluntad a la voluntad del Padre, que está en los cielos. No interpretéis mal mis palabras, no albergo ninguna mala intención hacia esos jefes de los sacerdotes y los dirigentes que en este mismo momento intentan destruirme. No tengo ninguna aversión contra esos escribas y fariseos que rechazan mis enseñanzas. Sé que muchos de vosotros queréis en secreto y sé que confesaréis abiertamente vuestra lealtad hacia el reino cuando llegue mi hora. Pero, ¿cómo se justificarán vuestros rabinos? ¿Qué declararán hablar con Dios y luego se atreven a rechazar y destruir a aquel que viene a revelar el Padre a los mundos? Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, quisierais cerrar las puertas del reino de los cielos a los hombres sinceros, solo porque ignoran los caminos de vuestra enseñanza. Os negáis a entrar en el reino y al mismo tiempo hacéis todo lo que podéis para impedir que entren todos los demás. Permanecéis de espaldas a las puertas de la salvación y lucháis contra todos los que quieren entrar. Ay de vosotros, escribas y fariseos, tan hipócritas como sois, porque recorréis en verdad la tierra y el mar para hacer proselitito, para ser un prosélito. Y cuando lo habéis conseguido, no os sentís satisfechos hasta hacerlo 2 veces peor de lo que era, como hijo de los paganos. Ay de vosotros, sacerdotes principales y dirigentes, que os adueñáis de los bienes de los pobres y exigís impuestos opresivos a los que quieren servir a Dios como creen que Moisés lo ordenó. Vosotros, que os negáis a mostrar misericordia, ¿podéis esperar misericordia en los mundos venideros? Ay de vosotros, falsos educadores y guías ciegos, ¿qué se puede esperar de una nación cuando los ciegos conducen a los ciegos? Los dos tropezarán y caerán al abismo de la destrucción. Ay de vosotros que simuláis cuando prestáis juramento. Sois unos tramposos, porque enseñáis que un hombre puede jurar por el templo y violar su juramento, pero que si cualquiera jura por el oro del templo, debe permanecer atado
a su juramento. Todos sois necios y ciegos, ni siquiera sois consistentes en vuestra deshonestidad, porque ¿qué es más grande, el oro o el templo que supuestamente ha santificado el oro? También enseñáis que si un hombre jura por el altar, no significa nada, pero si alguien jura por la ofrenda que está en el altar, entonces será tenido por deudor. De nuevo estáis ciegos ante la verdad, porque ¿qué es más grande, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? ¿Cómo podéis justificar una hipocresía y una deshonestidad semejante a los ojos del Dios del cielo? Ay de vosotros, escribas y fariseos, y todos los demás hipócritas, que os aseguráis de pagar el diezmo de la menta, el anís y el comino, y al mismo tiempo descuidáis los asuntos más importantes de la ley, la fe, la misericordia y el juicio. Dentro de lo razonable, deberíais hacer lo primero sin dejar de hacer lo segundo. Sois realmente unos guías ciegos y unos educadores estúpidos. Filtráis los mosquitos y os tragáis los camellos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, pues limpiáis escrupulosamente el exterior de la copa y del plato, pero dentro permanece la inmundicia de la extorsión, los excesos y el engaño. Estáis espiritualmente ciegos. ¿No reconocéis que sería mucho mejor limpiar primero el interior de la copa y luego lo que rebosa limpiaría por sí mismo el exterior? Réprobos, perversos, ejecutáis los actos exteriores de vuestra religión para cumplir literalmente con vuestra interpretación de la ley de Moisés, mientras que vuestras almas están impregnadas de iniquidad y llenas de intenciones asesinas. Ay de vosotros que rechazáis la verdad y despreciáis la misericordia. Muchos de vosotros os parecéis a los sepulcros blanqueados, que aparecen hermosos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de todo tipo de impurezas. Así es como vosotros, que rechazáis a sabiendas el consejo de Dios, aparecéis exteriormente ante los hombres como santos y rectos, pero por dentro vuestro corazón está lleno de hipocresía y de iniquidad. Ay de vosotros, guías falsos de una nación, habéis construido allí un monumento a los antiguos profetas martirizados, mientras conspiráis para destruir a aquel de quien ellos hablaban. Adornáis las tumbas de los justos y presumís de que si hubierais vivido en la época de vuestros padres, no hubierais matado a los profetas. Y luego, a pesar de este pensamiento presuntuoso, os preparáis para asesinar a aquel de quien hablaban los profetas, el Hijo del Hombre. En vista de que hacéis estas cosas, testificáis contra vosotros mismos de que sois los hijos perversos de aquellos que mataron a los profetas. Continuad pues y llenad hasta el borde la copa de vuestra condena, de vuestra condenación. Ay de vosotros, hijos del mal. Juan os llamó con razón los hijos de las víboras, y yo os pregunto, ¿cómo podéis escapar al juicio que Juan pronunció contra vosotros? Pero incluso ahora os ofrezco en nombre de mi Padre la misericordia y el perdón. Incluso ahora os tiendo la mano amorosa de la hermandad eterna. Mi Padre os ha enviado a los sabios y a los profetas. Habéis perseguido a unos y habéis matado a los otros. Luego apareció Juan proclamando la llegada del Hijo del Hombre, y lo destruisteis, después de que muchos hubieran creído en sus enseñanzas. Y ahora
os preparáis para derramar más sangre inocente. ¿No comprendéis que llegará un día terrible de rendición de cuentas? Cuando el juez de toda la tierra exija a este pueblo que explique por qué ha rechazado, perseguido y destruido a estos mensajeros del cielo. ¿No comprendéis que debéis rendir cuentas por toda esta sangre justa? Desde el primer profeta asesinado hasta la época de Zacarías, a quien le quitaron la vida entre el santuario y el altar. Si continuáis por ese camino perverso, quizá esta rendición de cuentas le sea requerida a esta misma generación. Oh Jerusalén, hijos de Abraham, vosotros que habéis lapidado a los profetas y matado a los instructores que os fueron enviados, incluso ahora quisiera reunir a vuestros hijos como la gallina reúne a sus polluelos debajo de sus alas, pero no queréis. Y ahora me despido de vosotros. Habéis escuchado mi mensaje y habéis tomado vuestra decisión. Aquellos que han creído en mi evangelio ya están a salvo en el reino de Dios. A vosotros que habéis escogido rechazar el regalo de Dios, os digo que no me veréis más enseñar en el templo. Mi trabajo a favor de vosotros ha terminado. Mirad, ahora salgo con mis hijos y os dejo vuestra casa desolada. A continuación, el maestro hizo señas a sus seguidores para que salieran del templo. Bendiciones.